Bienvenidos a Preventor. Hoy tocaremos el tema de ergonomía en el trabajo o ergonomía laboral. Para eso tenemos que definir qué es ergonomía en el trabajo. Y lo podemos definir bajo el siguiente concepto. Ergonomía en el trabajo es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo, con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización del trabajo a las capacidades y características de los trabajadores, a fin de minimizar los efectos negativos y mejorar el rendimiento y la seguridad del trabajador. Es importante cuando menciona el tema de las capacidades del trabajador indicar que depende mucho de sus destrezas, y en el tema de las características el tema de su condición física puede ser, por ejemplo, la talla, el tema del grosor y otros factores que podrían contribuir a una buena evaluación ergonómica o a una mala evaluación ergonómica dentro de la gestión de la ergonomía. Pasamos al tema de los objetivos. ¿Qué es lo que busca la ergonomía? La ergonomía busca mejorar la seguridad del trabajador. Si tenemos un orden en la organización del trabajo, vamos a evitar accidentes. Armonizar el trabajador con su ambiente y condición del trabajo. Debe haber una armonía en el ambiente de trabajo. Aligerarle la carga física, que no eleve demasiada carga durante su trabajo. Buscar la comodidad y el confort, así como la eficiencia productiva. Reducir y modificar el trabajo repetitivo, lo cual es un factor de riesgo ergonómico, que lo vamos a ver más adelante. Y mejorar la calidad del producto. Obviamente el producto se va a ver beneficiado si tenemos una buena condición ergonómica en el puesto de trabajo. La finalidad. ¿Cuál es la finalidad de la ergonomía? La ergonomía tiene como finalidad adecuar los puestos de trabajo, ambientes y organización de trabajo, como lo mencionábamos ya, a las capacidades y limitaciones de los trabajadores. Minimizar el estrés y la fatiga, incrementando el rendimiento y la seguridad del trabajador. Eso es importante tenerlo en claro siempre, Lo que busca la ergonomía finalmente es incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajador. O sea que no impactamos con la producción, más bien colaboramos con la producción y cuidamos al trabajador al mismo tiempo. Hay problemáticas que tenemos que atender en el tema de ergonomía laboral. Tenemos los principales problemas ergonómicos, por ejemplo, que el trabajador no tiene un movimiento adecuado en el trabajo, tiene un movimiento restringido, y eso hace de que tenga problemas ergonómicos en su puesto de trabajo. Posturas inadecuadas, ahí tenemos los ejemplos de los soldadores, por ejemplo, que ya propiamente de su actividad tienen posturas inadecuadas, y diferentes actividades en el centro de trabajo que conllevan a tener posturas inadecuadas. La iluminación deficiente o los excesos con el aire acondicionado y la calefacción. De no corregir estos problemas pueden llevar a provocar una serie de patologías y consecuencias negativas sobre la salud y el bienestar de las personas, siendo las principales patologías que podrían suceder por el tema de la problemática de ergonomía, las lesiones musculoesqueléticas en hombros, cuellos, manos y muñecas, que estoy seguro que alguna vez lo hemos tenido por justamente tener una mala postura o alguna problemática que se ha presentado en nuestro centro de trabajo. Problemas circulatorios, no tenemos una buena circulación por el tema de tener una postura inadecuada, una postura repetitiva. Tenemos problemas circulatorios, problemas de columna, dolor en la columna, que pueden llegar a convertirse en graves y crónicos y no tenemos una buena calidad inclusive de vida. Síndrome del túnel carpiano, tenemos ese síndrome muy repetitivo en actividades administrativas donde digitan muy rápidamente. Por ejemplo, las secretarias podrían tener expuestos a ese tipo de problemática y patología. Dolores en el cuello y la espalda, que son muy comunes por el tema de problemas ergonómicos. Dolores en la cabeza, molestias o dolores de hombros y piernas, y hasta problemas visuales por un tema de fatiga visual. Por ejemplo, los trabajos de ingeniería de alto desempeño que utilizan planos y hacen su actividad durante 4 o 5 horas continuas, normalmente utilizan lentes en un tiempo determinado por el tema de la fatiga visual. Factores de riesgo disergonómico. ¿Qué son los factores de riesgo disergonómico? Los factores de riesgo disergonómico son un conjunto de atributos de la tarea o del puesto de trabajo. Atributos del puesto de trabajo o tareas que realizan el trabajador. Y que estos atributos incidan en aumentar la probabilidad de que un sujeto esté expuesto a ellos y con ello se desarrolla una lesión, un daño a su salud. Los aspectos relacionados al tema de los factores de riesgo disergonómicos tenemos varios y están listados en diferentes normativas y también lo vamos a poder encontrar en diferentes enciclopedias. Por ejemplo, el tema de manipulación manual de cargas, el tema de sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos, entre otros,
que son los característicos en lo que son los factores de riesgo ergonómico que tenemos que identificar, los que existan en mi organización y en los puestos de trabajo para poder trabajar en cada uno de ellos. Intervenciones de mejora a nivel de ingeniería. Tenemos intervenciones de mejora en oficinas, ¿no? Como por ejemplo el tema de colocar un soporte o monitor ajustable, la mejora de ajuste de pantalla, un mouse ergonómico, ya mejoran el tema de mi puesto de trabajo en actividades administrativas, o sea, trabajos en oficina. Hay diferentes intervenciones que podemos hacer en oficinas. Estos solamente son algunos ejemplos que les puedo detallar. Y en actividades operativas hay una gran inmensidad de intervenciones que podemos hacer de acuerdo al tipo de trabajo y de acuerdo al tipo de actividad que ellos realizan. Por ejemplo, tenemos los tecles para el levantamiento manual de cargas, que es muy importante, ¿no? Si tenemos una carga muy pesada, tenemos que ver la forma de cómo intervenir de manera económica para no estar levantando una carga en exceso, ¿no? Tecles para el levantamiento de cargas, traspaletas eléctricas que reducen el esfuerzo, ya que el operario no tiene que tirar ni empujar la carga, ¿no? El tema de alar o empujar es importante de evitarlo en lo posible, siempre y cuando la carga pone demasiada resistencia y con ello puedo tener una lesión, ¿no? En la parte superior del cuerpo o en la parte inferior del cuerpo, dependiendo de la carga, ¿no? Tenemos los carros con mesa elevadora, por ejemplo, transportes de cargas en distintos pesos, permiten cambiar la altura a la que se coloca o recoge la carga. Ahí tenemos, por ejemplo, intervenciones tenemos máquinas que, ¿no?, logran transportar cilindros pesados de un punto a otro de forma mecanizada, ¿no? Y no tenemos que estar boleando los cilindros para transitarlos de un lado hacia otro. De esta manera estamos haciendo una intervención ergonómica, evitando de que exista ese factor de ergonómico presente y puede tener una lesión en la parte superior, como también un accidente de trabajo por el tema inferior si tuviera el aplastamiento del cilindro en los pies, ¿no? Es, por ejemplo, un ejemplo de intervención ergonómica en un puesto de trabajo. El tema de carro para bidones, ¿no? Es muy simple establecer un carro para bidones y evitamos el tema de la carga de los bidones, ¿no? Carros para escaleras permite salvar escalones con facilidad. Metodologías de evaluación. Tenemos diferentes metodologías de evaluación. Por ejemplo, tenemos el método RULA, REVA, OCRA. Vamos a detallar de manera resumida el tema de qué es el método RULA, por ejemplo. El método RULA evalúa posturas individuales y no conjuntos o secuencias de posturas. Es importante mencionar, solamente evalúa posturas individuales. Por ello es necesario seleccionar aquellas posturas que serán evaluadas de entre los que se adopta el trabajador en el puesto de trabajo, o sea, las principales posturas que queremos evaluar del puesto de trabajo. Vamos a a la metodología REVA. ¿Qué nos dice la metodología REVA? La metodología REVA es muy usada en diferentes evaluaciones ergonómicas como una herramienta o como una metodología de ayuda para la evaluación ergonómica. La metodología REVA es uno de los métodos observacionales para la evaluación de postura más extendido en la práctica. El método REVA es un método de análisis postural especialmente sensible con las tareas que conllevan cambios inesperados, ¿no? Como consecuencia normalmente de la manipulación de cargas inestables o imprescindibles. Entonces, el método REVA es un método que realiza el análisis de varias tareas, ¿ok?, que conlleva cambios inesperados de postura. Tenemos el método OCRA, el método checklist OCRA también conocido, ¿no?, que permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos musculoesqueléticos de un determinado tiempo, concentrándose en la valoración de riesgo en los miembros superiores del cuerpo. Entonces, por ejemplo, si tengo una actividad de picking o de manipulación de ciertos objetos pequeños, estoy en una línea de producción y manipulo unos equipos pequeños y hago este movimiento repetitivo, pues ahí una herramienta que me puede ayudar como metodología de evaluación sería el método OCRA para evaluar movimientos repetitivos. Tenemos el tema de la ecuación NIOSH o el método NIOSH también conocido. El método NIOSH consiste en calcular un índice de levantamiento, o sea, cuánto de carga puedo yo tolerar en mi actividad de trabajo. Es muy importante el método NIOSH ya que puedo limitar algunas condiciones de trabajo en la máxima carga que podría yo levantar para diferentes actividades, ¿no? Inclusive la frecuencia, ¿no?, para establecer un límite, y con ello tenemos algún tipo de control mediante una intervención ergonómica para evitar un tema de un trastorno musculoesquelético, ¿no?, o un TME, como lo dicen muchas veces, ¿no?
El método NIOS consiste en calcular un índice de levantamiento que proporciona una estimación relativa del nivel de riesgo asociado a una tarea de levantamiento manual concreta. Para esto hay una fórmula que se utiliza, es muy conocida, hay mucha literatura sobre el tema que les puede ayudar. Y esta es la parte final. Les presentamos el tema de software de riesgos económicos que hemos desarrollado para ustedes, el cual les puede ayudar como una herramienta digital para hacer evaluaciones económicas. Para ello, por favor, visítenos a Preventor en la página web softwaresst.com y encontrarán la metodología de evaluaciones REVA, RUSLA, OCRA en la parte de evaluación de riesgos económicos, y espero les ayude. Nos vemos.